con el nombre que voy a decir a continuación y quédense con esta cara. No, no es presagio ni de brujo ni de nada por el estilo, pero quiero que se queden, como les digo, con este nombre y con esta carita, porque le presagio un futuro si sigue en el camino en el que va, en un estilo de música que ahora cuando entremos en profundidad con él verán. Hacer las comparaciones a veces son complicadas y más en el estilo en el que él se mueve, sus ídolos, que ahora son 5 grandes porque por desgracia uno de ellos no está y el sustituto está a lo grande también. Y ahora entraremos en materia, pero para que lo conozcas ya nos vamos a meter en profundidad con nuestro invitado de esta noche, que es Eduardo Almas Olivares, nos viene del municipio de Ingenio, y antes que nada agradecer que haya podido venir con nosotros. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. ¿Costó, pero estás aquí por fin? No, encantado. Eso no se puede decir, pero yo perfectamente estoy encantado de venir, de participar y, como no, de disfrutar. Vamos a ello. Antes, para que, como siempre nos gusta empezar este espacio, ¿quién es Eduardo Almas Olivares? Bueno, como bien se sabe, de momento no ha salido a la luz, no ha salido ningún, por así decirlo, en un espectáculo grande que se diga donde se pueda visualizar. Soy del pueblo de Ingenio, llevo bastantes años, unos 5 o 6 añitos, podría decirlo, en modo profesional ya, cantando por los hoteles de aquí de Gran Canaria. He tenido algunos espectáculos en algunos pueblos como Valsequillo, he estado también en Telde y participé por último en una apertura de Navidad para Ingenio, y por ese entonces he promulgado el venir acá para poder darme a ver, el insistir, estar aquí con ustedes para poder dejarse ver por este mundo, de intentar abarcar y salir indemne de participar en algo para ver si, oye, cualquier trabajo, cualquier cosita, pues cualquier ocasión que sea disputable, pues ahí estaremos. Yo tuve la suerte de escucharte un poquitito, que ahora entraremos en profundidad, porque es lo del estilo, sí. Pero ¿de dónde? Estamos hablando de 5 o 6 años más profesionalmente, pero ¿de dónde te viene esta raíz, estos inicios musicales? ¿Tienes descendencia familiar? ¿Tienes algún antecedente que digas tú, lo puedo tener los genes dentro de mí? Bueno, pero que yo sepa, sería mi bisabuela por parte de padre, por lo que yo tengo entendido, que cantaba y demás, pero no es algo puro que se pueda confirmar. Sí es verdad que lo mío no ha venido de don, no ha venido desde la niñez, que ha sido de pequeño. Yo puedo reconocer que a una altura de unos 16, 17 años, todo se basó en imitar cantantes como David Bisbal, Bustamante, todas estas cositas por así en principio, hasta que me topé con el grado de Il Divo. Cuando ya topé con el grado de Il Divo, pues claro, tuve ese comentario de, oye, quiero ser como él. Y me topé con el integrante del Español, que era Carlos Marín, que por desgracia ha fallecido. Y desde ese entonces, el imitarle a él ha sido lo que ha educado, por así decirlo, mi voz, y la ha transformado para yo poder llegar a poder trabajar y vivir del mundo de la música. Y justamente en esos inicios estamos hablando de esa primera toma, estamos hablando de la adolescencia, 15, 16 años. Empieza, como bien dices tú, con la imitación, pero ¿cómo surge ese primer instante? ¿De dónde te surge ese primer instante? Lo típico, o en la tele o en casa, en petit comité, como se suele decir, o te arriesgaste a lo típico, como hablamos siempre, esos escenarios en el pueblito, en el municipio, pues, donde empieza. ¿Cómo fue? Precisamente, fíjate que todo fue cuestión familiar, jugando con primos, estando con familias y demás. Siempre pues te daba por imitar, hacer como mini espectáculos para la familia y demás. Pero a nivel de presentación en cuestión de pueblos y demás, nunca me he atrevido. Pues claro, en esos momentos, como te decía, no tenía voz, no tenía nada que me aportara equilibrio para yo tomar la decisión de decir, oye, pues me encantaría por probar, a ver qué tal. En ese momento no se me apreció, pero sí es verdad que, bueno, el tema, como te digo, de imitar, pues al final se te endulza la voz. Obviamente no es lo mismo que teniendo unas clases dirigidas, porque catas dónde están los fallos y los errores, pero sí es verdad que es lo típico, las amistades te van mencionando, oye, joder, pues qué bien cantas, qué bien lo haces por aquí, qué haces esto tal. Pues creas o no, pues practicas y al final ya es como tuyo, ya es como un hobby, por así decirlo. Y ya de ahí para adelante, como te digo, a base de imitar a Carlos, es lo que me ha llevado a poder dedicarme a esto.
¿Y cuándo decides, como dices tú, ya decides empezar a educar, decides empezar a recibir formación? ¿Cuándo? ¿Y por qué te surge luego esa necesidad, como dices tú? Son voces que nos gusta, a veces están innatas, entre comillas, pero lo que dices tú, necesitan una Educar. constante formación, una constante educación de las cuerdas vocales, diafragma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver, el mundo lírico y el mundo de la ópera, yo a día de hoy puedo decir que no me considero profesional en cuestión de vocal, pero sí puedo decir que yo he transmitido en todos los sentidos, buscar e inculcarme clases, por así decirlo, he intentado estar en clases, pero obviamente económicamente se me salía de presupuesto el estar continuamente dedicado. Todo empezó por como empezaba la pregunta tuya. Yo trabajando en el Hotel Sweet Princess me había enterado de que había un show, justo el último día que me quedaba de contrato, había un show esa noche de un grupo que lo imitaba. Y yo dije, hostia, y encima aquí en mi pueblo, perdón, aquí en mi hotel justamente, una cosa que a mí me encanta y no lo sabía. Pedí permiso a mi jefe y me presenté a la discoteca, que es donde juntamente se comienza el show. Bueno, terminó el show y me metí dentro en el backstage y estuve hablando con ellos. Pues claro, ellos, lo típico, yo les comenté que mira, me encanta la ópera, me encanta el divo, ojalá pudiera ser ustedes y demás, poder dedicarme a trabajar nada más que de esto y tal. Y ellos con curiosidad me preguntaron, bueno, ¿y sabes esta canción y tal? Dije, mira, sí, tal. Cantamos los cuatro en ese momento y se quedaron impactados. Dice, bueno, ¿y dónde estudiaste y tal? Digo, en ningún lado, lo mío viene de casa, lo mío viene de práctica y listo. Pues claro, en ese momento me comentaron y me dice, dame tu número y ya nos pondremos en contacto contigo de, quién sabe, vamos, el día de mañana pues te toca. Y así fue, no fue al momento, fue al año y medio, 2, cuando se pusieron en contacto conmigo. Yo no sabía ya nada, ya yo lo di como perdido, lo di por perdido. Pero en ese momento, cuando me llamaron y me dijeron, oye, que quiero hacerte una entrevista y quiero escucharte en directo para ver cómo es tu voz y cómo cantas. Y una vez que el chico me escuchó, me integró en un grupo y ya de ahí para adelante, Y ahí fue cuando ya empecé a cantar los hoteles, que los inicios fueron brutales, porque claro, como te digo, no tenía una preparación vocal, desafinaba rápidamente o me cansaba porque el desgaste es demasiado. Cuando se canta y encima era un trote a la semana tenía 5 espectáculos de 1 hora, eso cansa demasiado también, por lo menos para el estilo musical que yo he elegido. Si hubiera sido popular o hubiera sido un estilo más suave, puedo abarcar más horas y más momentos. Pero en ese momento sí es verdad que me costó bastante el primer año. El primer año sí es verdad que tuve que invertir para buscar formación, pero no sé si fue peor la cura o la enfermedad, porque sí es verdad que entre la caña que recibía de la clase, más junto a los conciertos, no sé qué era peor, porque ya llegó a un punto que estaba súper afónico, súper cansado, porque anímicamente te desgasta, y pues tuve que tomar la decisión de buscarme la vida, buscarme dar yo con la tecla de qué es lo mejor para mi voz. Y por así decirlo, busqué por internet una vocal coach profesional del mundo, que sería Cherry Porter, una chica estadounidense, y recibir unas clases de ella, no privadas por así decirlo, porque tú pagas por un estudio y recibes unas 10 lecciones o unas cositas así, para tú entender la voz y el aparato. No puedo decir que eso es lo que me dio la voz divina, pero sí es verdad que me ayudó mucho, Con ella sí pude decir que sus clases y sus enseñanzas fueron las que me ayudó a mejorar en cuestión de calidad y de aguante en el escenario. Y justamente en ese momento, cuando tú te lo planteas, como bien dices tú, ya me quiero dedicar a esto, quiero perfeccionar la voz, pero dices tú, a veces fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. En algún momento en ese proceso formativo de actuaciones, como decimos, son los inicios, y tú, esto no es para mí, tiro la toalla. ¿Cómo fue esa sensación, como lo dices tú? Al final estoy realmente... A ver, al principio yo pensaba que valía, que yo tenía voz, pero ya cuando te topas con profesionales ya empiezas a ver las decarencias y los problemas y las deficiencias en ese momento. Sí es verdad que al principio fue duro, al principio muchas críticas, muchas enseñanzas, lo típico. Ya depende también del tipo de persona que seas para cómo afrontas la crítica, si te la tomas personal o aprendes de ella. Yo, por en cambio, yo la aprendía hasta un punto.
Llegaba un punto que, bueno, ya eran las formas, el trato y todo, pero sí es verdad que en ese momento aprendí bastante de muchas cosas, de mucha formación, pero sí es verdad que hay que entender las pautas de cuando no eres profesional que cuando lo eres. Cuando lo eres es normal que se te exija como tal. Pero yo entendía en el puesto que estaba, la circunstancia que estaba, que yo también me expuse a dejar todo lo que es el mundo laboral, a pasarme a autónomo y dedicarme a la música. Que eso fue, la verdad es que fue algo que da miedo, ¿sabes? Porque dices tú, ¿cómo me va a ir? ¿Sabes? ¿Me irá bien? ¿Aguantaré mucho tiempo? Y al fin y al cabo, pues, por suerte o por desgracia, llámalo de intuición divina, yo estuve aguantando 2 años y medio por y para dedicarme a la música. Estuve todo ese tiempo cantando. Bendito sea el Señor, por así decirlo, que me empezó a ir mal, pero no por mí, me empezó a ir mal por situaciones del grupo y tuve que retomar la hostelería, pero bendita sea la suerte, porque cuando retomé la hostelería, al poco del año fue lo de la pandemia y me pude refugiar en el ERTE. En el supuesto caso que hubiera sido aún cantante y autónomo, me hubiera visto complicado, me hubiera visto muy complicado y encima sin poder trabajar, porque claro, en la pandemia estuvimos todos encerrados, no había shows, no hay nada. En ese momento, por suerte, me fue todo redondo, aún yéndome mal por etapa, pero aunque te digo sí, por así decirlo, fue una etapa que aprendes, para bien y para mal, aprendes. Y hubo cosas que vi personalmente que son mágicas. En el mundo de la música, el que es cantante y vive por esto, sabe de lo que estoy hablando y es algo que muy pocas experiencias te lo puedes explicar con palabras, la verdad. Esas son cosas que las vives y las disfrutas en el momento. Pero justamente estamos hablando de lo que dices tú, estamos hablando de un estilo musical, lo que dices tú, cómo sobrevivir con un estilo musical concreto y un estilo musical, seamos un poquito sinceros y realistas, tú eres conocedor de esa realidad como tal. La ópera por lírica en Canarias no es un... No es un fan, sí. Es eso, no es un sector que ya tú nombrabas. Viene el Divo, sí, pero el Divo estamos hablando a nivel internacional, que tú lo ves en cualquier concierto, da igual, cualquier parte del mundo que vaya, como si va a China o Asia, y dice Tuñón, todo el mundo así. Sí. Pero tiene esa repercusión, pero a veces quizás por ser Canarias y todos los conocemos, en esta casa emitimos muchos tipos de ese tipo de videoclips y de ese tipo de contenido. Siempre se ha dicho, Canarias es el test de la música latina, ya sea bachata, salsa, reggaeton, igual que las telenovelas, etcétera. Si funciona en España, si funciona en Canarias, entra en España y entra en Europa. Y meter en Canarias, lo que dices tú, una ópera, es difícil. Pop lírico, es educar, por así decirlo, y más a una generación que viene detrás, a mejor una generación treintañera, cuarentañera, de nuestra generación que nos gusta ese tipo de música, la podemos llegar a entender. ¿Tú sabes por dónde voy? Sí, por supuesto. Yo entiendo la pregunta perfectamente. Antes lo hablamos fuera de cámara por el tema de que lo haces en tu puesto de trabajo y los extranjeros están así, mirando para ti. Porque... Pero con los canarios cuesta un poco más. Eso es. A ver, trasladarlo al público canario es complicado. Sí es verdad que depende del afán. Yo sé perfectamente a qué público puedo captar y a qué público no. Obviamente al joven no. Obviamente el joven lo que le llama la atención ya es el reggaetón, el tema de más del trap y demás. Es obvio. Pero tú tienes que luchar por lo que a ti te encanta y a ti lo que te gusta. Yo entiendo que aquí es difícil, si tengo que ir fuera para triunfar, pues tendré que hacerlo. Eso no es problema, pero recuerdan también que uno de los más grandes del mundo de la ópera la tenemos aquí, que es el señor Alfredo Kraus. Así que si Alfredo pudo triunfar aquí, no digo que yo vaya a ser igual, pero, a ver, Il Divo, por ejemplo, yo estuve en los conciertos de ellos y tampoco fue para tanto, ¿sabes? El público aceptó, pero no al nivel que ellos están acostumbrados en ciertos conciertos, porque, por ejemplo, cuando cantaron Amor y Pasión, que era un disco muy de baladas, de tangos y demás, pues no alcanzó el nivel. Para mi crítico, ¿vale? Para mi persona, que yo estuve ahí en el público. Para mí, ellos lo que hagan es perfecto, para mí. Pero sí es verdad que yo notaba el público y no estaba tan con ellos. Y estamos hablando de Il Divo, gente internacional. Sí es verdad que, por ejemplo, diferencia con Navidad, cuando yo me topé con ellos por última vez, que fue el último concierto de Carlos María aquí en España, fue brutal. Y solo fuimos 3.000 personas y eran como si fuéramos 40.000. Aquello fue mágico. Es un concierto que jamás en la vida voy a olvidar. Y a lo que tú decías de que cómo podría basar esto aquí, pues no te lo podría determinar de una forma, porque claro, yo te digo una cosa, parece que no,
pero llevarlo a los hoteles, a lo mejor a los pueblos no tanto, a los pueblos a lo mejor no, porque ellos están más afán de la fiesta, de pasárselo bien y divertirse, no en disfrutar de la música. Pero en cuestión a nivel de hoteles, de teatros y demás, yo creo que al nivel. Yo creo que ahí sí No, puede... sí, ahí, en ese aspecto yo también estoy contigo y lo hemos visto, solemos ver. Tenemos Manuel Estupiñán, Sí, que también. hace tributos espectaculares, tenemos mucha gente que hace tributos a grandes, puede ser Mar Anthony, Juan Luis Guerra, etcétera, Michael etcétera, Jackson etcétera. también. Michael Jackson, montamos esos tributos y dices tú, uff, Sí, 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 total. es una sensación que dices tú, y a veces de algunos artistas, vale, un Mar Anthony, Juan Luis Guerra es más Sí. latino, lo con eso, pero después viene un Michael Jackson o cualquier otro tipo de a Queen, ¿no? O cualquier Lo historia y dices rompe. tú, Dios, Lo rompe. pero lo que estamos hablando. Este tipo, igual que el tipo de música que tú haces, estamos hablando quizás de más íntimo. Sí. Lo que dices tú, un teatro, Más un privado. auditorio, algo más que lo que dices tú. Metes tú en un teatro, en un Alfredo Kraus, 3.000, 4.000 personas, pasan 50.000. Eso es más íntimo, Sí. la sensación en la ropa, todas esas cosas. Yo en ese Todo. aspecto estoy contigo también. Y además, este tipo de música, no es por menospreciar a la otra, a la que Sí. estamos acostumbrados, pero este tipo de música va con una escenografía, va con una puesta en escena totalmente que necesita esa intimidad para mí. Ese No, y tipo una de música. profesionalidad, una dedicación muy dura, muy implicada, que no consta de tan solo el nivel vocal ni nada, sino simplemente lo que tú acabas de decir, la puesta de escena, el trato con el público, todo trata en sí en una armonía junta. Que sí es verdad que si consigues plasmar eso, es espectacular, porque ya no solo el público, sino lo disfruta el público, el cantante y todo, hasta si tienes una banda detrás, eso es un espectáculo, te lo digo sinceramente. Yo no he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en un teatro, ojalá que se dé el día de mañana, pero te digo, para lo que yo he podido disfrutar y vivir, el recibir el cariño del público, yo te digo una cosa, como tú decías, yo lo que me he ganado ha sido el público extranjero. Aquí es más complicado, sí, por supuesto, pero bueno, no se pierde nunca en realidad, porque el que tu público te vea, el que la gente tuya te vea, aunque no recibas esa esperanza que tú pierdes de que te acojan tanto como tú querías, para mí no tiene nada de malo, porque yo me siento súper orgulloso para cantarles a ellos, que ellos me escuchen y demás, aunque ya entramos en debates de gustos, de si les gusta o no les gusta, pero yo para mí, por ese indegne no tiraría por ningún problema, por así decirlo. Yo, en No, ese yo, aspecto. y no te es que realmente, es que se entendió mal, no es ponerle problema, yo No. te lo pongo como reto, por Sí, así es un decirlo. reto, es un reto. Te lo digo por lo que te he escuchado, por lo que hemos hablado, por lo que tal, yo te lo propongo más como un reto, no te lo pongo como Es un imposible. problema. Vamos, no hay nada imposible, te digo. Aquí en Canarias hemos podido sorprender 20.000 cosas que dices tú, esto Por no va a supuesto. funcionar por ningún lado y dices tú, no, mi Por madre. supuesto, por supuesto. La persona, la constancia, la perseverancia, No, y que no el de una estar cosa para otra, ¿eh? constante, de que esto no es, como solemos decir en la cocina, esto no es un huevo frito que sale y tal, y lo pones Exacto. en el platito y otro lo come, no, esto Requiere la tiempo. cocina esto es alta cocina. Fuego lento. a Esto es fuego lento, esto necesita unos Exacto. buenos ingredientes, una buena preparación, una buena mesa Exactamente. y unos buenos comensales. Ahí es a donde Exactamente. vamos. Hay que preparar Exactamente. bien la mesa para unos buenos comensales que son, creo que dices tú, con la generación que tenemos aquí, puede existir ese feedback, esa interacción, pero que dices tú, a lo mejor por gusto no tanto, pero a lo mejor el día que empiezas a interactuar, como dices tú, con ese público sabedor, conocedor de la materia, cuando empieces ya a competir, a conversar, vas a decir tú, ya, esto Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Sí, totalmente. Por esa parte sí te entiendo perfectamente, pero te digo, también depende de qué canciones y qué elijas tú también para proponerlo en el escenario, porque si tú tienes muy buena voz y tienes muy buena dedicación y eres bastante bueno, si tú eliges bien las canciones puedes captar hasta el público joven. No es tan difícil como se aparente ver. Justamente me estaba leyendo, porque estaba dando vuelta a eso ahora, ante el desafío, Ya. te lo voy a poner, ahora vamos con cómo es la selección esa de canciones, dependiendo Vale. de dónde vais a actuar, pero ¿qué es lo, por así decirlo, lo más desafiante en cuanto a tu estilo, ópera, por lírico, lo más desafiante que puedes encontrar, esos desafíos que te puedes poner por delante? Y también, antes de esos desafíos, esas propuestas que tú te pones por el camino, ¿qué es lo más gratificante que has podido encontrar en ese camino para decir, el desafío merece la pena porque mira, por este lado me estoy sintiendo agradecido por esto, estoy aprendiendo esto y esto?
Primero la experiencia, el conocer sitios, lugares nuevos, gente nueva, gustos y pasiones diferentes. También te digo, no solo embarca que tú llegas y actúas, también conoces a lo mejor pues a otros artistas que van contigo detrás, ya sea que teloneros o participantes y van delante o detrás de ti. Todo en ese momento, todo te lo llevas. Y yo creo que se puede sacar muchas cosas positivas más que negativas. Tiene que ser que tengas un mal día, que tengas un momento que no te encuentras bien, para que tú puedas tomarte eso mal. Pero por lo demás, te llevas muchas cosas, en experiencias, en vivencias, por así decirlo. Hay un feeling en el escenario. Cuando tú cantas, te sientes bien, te notas bien, cantas y el público te recope, por así decirlo, te coge también en ese momento. Eso es una magia que no se puede describir de ningún tipo de manera, porque eso es algo que cuando tú ves que el público, no podría llamarlo como que reconoce la profesionalidad y la dedicación, porque eso casi nadie lo ve. Normalmente se suele ver cuando ya estás arriba y dices, llegó por X cosas, pero todo lo que implica la dedicación, el estar ahí, el luchar, el trabajar, el descansar, el todo para el público lo llega a notar, ¿eh? El público se llega a dar cuenta de que tú estás ahí para darlo todo y para dedicárselo, y por esa experiencia te digo, te llevas muchísimas cosas buenas, ¿eh? En cuestión de personas, de experiencias y vivencias, porque claro, piensa que después recibes el apoyo de la gente, la crítica, todo. Aunque parezca que pueda llegar mal, yo por lo menos recibo las cosas todo en plan para aprender, no para... Críticas constructivas. Exactamente. Yo la crítica, y aunque sea mala y de mala forma o lo que sea, nunca me la llevo personal, simplemente la escucho y aprendo de ella, dependiendo también de las circunstancias, porque si tú sabes que lo has hecho bien y alguien viene nada más que a poner puntillitos, no pasa nada, ya está, lo escuchas, muy bien, perfecto, pero ya está, no hay más que nada, y te llevas muchísimas cosas buenas por esa parte. Y ahora vamos justamente a esa parte. A la hora de seleccionar, ¿cómo eliges las canciones que vas a interpretar? Y sobre todo, ¿qué criterios tú personalmente te pones o consideras importantes a la hora de elegir un repertorio? Y por lo general sueles distribuirlos por, así decirlo, edades. No lo distribuyo en edades, lo distribuyo primero, en lo que yo valoro para que no sea un desgaste vocal. Primero tengo que llevar un registro de mis canciones a que yo soporte el grado del espectáculo que voy a patrocinar. Lo segundo en la selección es canciones conocidas, porque tengo canciones que me dan a lucirme, pero son canciones que nadie las conoce, y creas o no, cuesta un poco más agarrarse al público con canciones tuyas. Pero por esa parte, en cuestión de lo primero que yo evalúo es el desgaste que tiene la canción para mí. Segundo, la emoción del público en ese momento, porque siempre te intentas preparar a dónde vas y te esperas un tipo de público, y ya con eso sabes por dónde tirar, sabes qué canción elegir, cuál le puede gustar, cuál no le puede gustar, y tirar para adelante. Ya eso también depende un poco también si participas solo o acompañado, porque ya entra en un debate de cuál te gusta más a ti, cuál me gusta más a mí, cuál podemos empastar los dos. Entra un poquito en eso. Pero si me estás hablando en cuestión mía, personal, lo primero que valoro yo es el desgaste. Lo segundo, lo que yo pienso en este momento de qué le puede llegar a gustar al público. Y ya el tercero, pues, por así decirlo, el que mejor me queda a mí también, y el cómo hacerlo para que sea espectacular en el momento que esté ahí. Justamente el cómo te puede quedar a ti, y siempre hablamos y hacemos un poquito mención al principio de la entrevista, las imitaciones. Exacto. Es lo que ¿Cómo puedes, en este proceso de aprendizaje, en este proceso de crecimiento musical, a fecha de hoy, con mucho que aprender todavía? Sí, por supuesto. ¿Cómo describirías tu estilo vocal y qué aspectos vocales, aspectos técnicos crees que pueden distinguir tu voz de otros intérpretes en el mismo estilo musical? Si te refieres a qué me identifico yo, que me puedo asimilar a ellos,
¿Estamos hablando de que te pongan los nombres de los artistas o simplemente lo que yo identifico, por así Lo decirlo? que tú identificas, Vale. puedes decirle, mira, puedo tener el tono, el agudo de o tal, Vale. pero en mi voz se distingue en que yo no puedo llegar a él, puedo llegar a su medio tono, Vale. pero que digas tú que, como decimos nosotros, te hago una colación Sí. comercial. Comercial. Tú entras a una grande superficie, tú entras con los ojos cerrados y estás oliendo y sabes en qué centro comercial Vale, estás. vale. O entras a una tienda y tú escuchas el hilo musical, aunque seas una persona así, tú escuchas el hilo musical, el aire acondicionado subió más de la cuenta, sabes en qué tienda estás. Por eso te digo que si alguien que te escuche, que diga, Sí. cierre los ojos y solo perciba por el oído, diga, no, es Eduardo. Normalmente en mi trabajo es donde más me lo suelen decir, porque soy una persona que no paro de cantar, ¿vale? Ya sea, aunque sea por la broma o por la tontería. En cuestión de imitaciones y demás, ¿a quién creo que me podría parecer? Yo tiraría mucho por Carlos, pero sí es verdad que hay momentos que lo he aprendido por profesionales, que mi voz se va cuando tengo que tirar de muchos agudos y demás. Yo tengo, por así decirlo, o creo yo, que tengo casi el mismo casi registro que el señor Carlos Marín. Obviamente no tengo la calidad y la profesionalidad vocal que tiene él, pero sí es verdad que en cuestión de registro yo considero que puedo llegar hasta a su altura. Ya estamos hablando de matices como la limpieza vocal, el tema de la matiz, el diafragma, el vibrato, todo eso ya, eso es personal, ya eso cada uno lleva en sí un mecanismo propio, eso cada uno viene de casa, de fábrica, como se dice. Pero lo que yo te podría transmitir en cuestión mía es, primero la potencia, por así decirlo, el poder al cantar, porque yo creo que transmito mucho al cantar. Ya no es cuestión de que tengas buena voz, sino que transmitas en el escenario. Y después ya yo considero que tengo bastante rango vocal para la poca formación y poca preparación que he llegado a recibir, por así decirlo. Pero en cuestión de similitudes y demás, podría llegar precisamente a mi ídolo. Podría llegar precisamente. Ahora has tocado la clave, lo iba a dejar un poquitito más atrás, Bueno, pero ya te me bueno. adelantaste justamente lo de transmitir, esa puesta en escena, la imagen, lo hablamos antes fuera de cámara. Y con esto me voy a llevar leña por todos lados, como siempre, me voy a llevar leña por todos lados. Que uno dice, estás a favor, tú estás en contra, pero bueno, yo eso me lo reservo para mí, es mi opinión personal. A la hora de transmitir, que lo llevamos hablando siempre y a todos los cantantes que pasan por este estudio, siempre le hago la misma pregunta. Lo que vemos ahora, ¿qué vende más? ¿Una buena imagen? ¿Una voz digitalizada? ¿El conjunto? ¿El estar en las redes sociales constantemente subiendo contenido para tener esos seguidores? Tú como, y más te lo digo, en tu caso, por el estilo que tú tienes, los demás aparecen cantantes de muchos estilos, te bajas las piedras y se te dan una patada y te salen, pero te dando la expresión 20 reggaetoneros, lo siento mucho, pero es verdad. De todo hay que ver, de todo hay que ver. En la viña del Señor, como se suele decir. Pero en esa sensación, ¿qué opinas tú en ese aspecto de la imagen? ¿Ustedes son artistas o son un producto? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que veo a día de hoy es que las redes sociales tienen un poder inimaginable. Las redes sociales, por así decirlo, pueden alcanzarte del anonimato a la popularidad total, pero directamente de una noche al día, perfectamente. Ya después encontramos los términos que tú estás hablando, de la gente que tira de ayudas, ya sea el autotune, que sea ayudas micrófonos, ayudas y demás. Ya eso es que no me quisiera involucrar en ese cometido, porque ya sería meterte en otro jardín que no te toca. Yo no meto en el mío, por así decirlo, de que lo mío requiere profesionalidad, requiere que te cuides, que trabajes muy duro para tener siempre el mismo nivel, porque un cantante de ópera no se puede permitir el lujo de caer malo ni tener un día malo, no se lo puede permitir. Sí es verdad que los reggaetoneros y demás tienen más artimañas, podríamos decir, más artimañas para, pues en un momento de un concierto, de un show, estar como si nada, perfectamente. Que por desgracia nosotros no, porque en gran parte el mundo de la ópera se canta a capela, a puro pulmón. O sea, nosotros no tenemos ni un micro, ni nada que nos ayude a que defienda la voz si tienes un mal día. Por ese entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que está todo dicho, de dónde está la profesionalidad por un lado y por el otro, pero sí es verdad que en este mundo tiene que haber de todo y a día de hoy lo que más se consume
es el trap, el reggaetón y demás, así que si tiene su audiencia, tiene sus valores y al fin y al cabo están ganando millones y millones como estamos viendo, pues por algo será, pero bueno. Como dices tú, eso es otro camino. Exactamente. Pero te lo digo porque como ponías lo de transmitir y justamente vemos más puestas en escenas que vos en sí, que después hablamos de que vienen de fuera, les pagan una millonada y lo de aquí con talento no se valora, eso... Es una pena, es una pena. Otro camino que... Es una pena. No... Y justamente hablando de eso, hablamos del reggaetón y en tu caso de ópera, por lírico y los diferentes estilos que tú... Que están en tu registro. Sí. ¿Qué impactos crees en la actualidad? ¿Qué impacto crees que tiene la música en la sociedad que nos rodea? No sé, como desconectante, como pastilla psicológica, llamémoslo como lo llamamos, pero sobre todo en los estilos que tú te mueves como la ópera y por lírico, porque sabemos, ya hemos tocado el tema del reggaetón en cualquier móvil, tú abres en YouTube y hay. No te sale hasta la radio. Por ejemplo, ¿qué impacto crees que tú puede tener la sociedad dependiendo del público al que tú te dirijas de Jolines? Lo hablamos, ponemos como referente el Divo, todos en un estado de ánimo diferente o en un estado de ánimo... Escuchas una u otra. Escuchas una u otra, incluso con tú lo comentabas antes, con el Divo podemos escuchar de balada, boleros, nos vamos a un repertorio mucho más amplio. ¿Qué impacto crees que tiene? Mira, yo lo que opino por ese tono entonces, de decir, el Divo por la suerte que tiene es que tiene un abanico de canciones muy grande. Puedes fomentar canciones tristes como puedes pasarla de emociones fuertes, como también puedes pasarla como románticas. Es que tiene un poco de todo. Eso ya depende de tu estado anímico del día, ¿sabes? Ya depende de qué te apetece escuchar. Yo personalmente no tengo un estilo propio, no tengo... O sea, cuando tú cojas mi playlist de Spotify o lo que sea, no ves solo el Divo, tengo muchas personas que no tienen nada que ver con la ópera, pero nada que ver. Gente como Ivy Kaplan, Teddy Swift, son cantantes y estilos totalmente diferentes. Estamos hablando de country, estamos hablando de, por así decirlo, jazz, estamos hablando de muchos estilos diferentes. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué podríamos llegar? Al público se le llega en cuestión de el aspecto emocional que tenga en ese momento, en ese día. Si, por ejemplo, no es lo mismo cantar en una boda una canción, pues ya digamos la de Titanic, por ejemplo, Celine Dion, que cantarte una como la que está muy registrada de Il Divo, que es Hasta mi final, que es muy recurrente en esos tipos de lugares. Y como te digo, en muchas amplitudes la gente elige una o otro tipo de canción. Es que no está todo basado en el estilo musical de pop lírico, se lleva a un solo estado emocional, sino puede ampliar a varios estilos, o bueno, a varias emociones, por así decirlo. Puede pillarte un día malo en tristeza, en alegría, en cuestión de euforia emocional, en muchos aspectos de la vida que ya se basa en lo que a ti te gusta. Porque yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay gente que pues no le puede encantar la ópera, pero son fan de, por ejemplo, del fútbol. Y si no mal recuerdo, el Real Madrid tiene como uno de los himnos que tiene puesto en el estadio el Nessun Dorma del mundo de la ópera del Pavarotti. La gente se flipa cuando escucha esa canción. Pero después no le gusta nada la ópera. Es que tiene que ver una cosa con la otra. Al fin y al cabo, ya no es cuestión de que te guste o no te guste, sino que te transmita. Y ahí es a lo que voy, que si tú logras eso, ya da igual lo que tú estés cantando. Porque hasta en las canciones en inglés hay mucha gente que escucha nada más que canciones en inglés y ni siquiera entiende lo que están escuchando. La letra en sí no la entienden, pero ya la emoción, el impacto de transmisión que tiene el cantante contigo es lo que te llega y es lo que te enamora, que es lo que hace que tú en cualquier momento... A todos nos ha pasado que escuchamos una canción nueva, nos encanta y estamos todo el día escuchándola. Pues igual. Y a lo mejor es como te digo, no la entiendes. No entiendes ni el idioma a lo mejor, no entiendes la letra tampoco, o ni siquiera es tu estilo musical, pero te encanta esa canción. Y a eso es lo que llego, de que se puede llegar a transmitir sin que le llegues a gustar ni siquiera en tu estilo. Y justamente estaba mirándolo, porque justamente es verdad que la música al final sirve para expresar muchísimas no, yo creo que todas las emociones que tenemos nosotros te las puedes encontrar en una letra o en otra. E incluso lo de transmitir, como bien dices tú, sus mensajes importantes que ahora vemos últimamente que da igual estilo musical, ese constante en los estribillos, en las letras,
mensajes, como digo yo, saber leer entre líneas los mensajes subliminales que los tenemos ahí, pero es raro la canción en la que tú no escuches un estribillo o no escuches una frase que te lleva a un momento de tu vida o que te lo plantees y dices tú, joder, está... Como suelo decir yo, y a veces escuchando música, parece que está hablando de nuestra vida delante de nosotros una canción y dices tú, muchacho, parece, como decimos nosotros, da la tecla de tu día. Parece que nos escucha. Cuando te pones a escuchar la canción, hables en YouTube y parece que me estás escuchando el móvil o está percibiendo mis emociones que las escuchamos justamente en ese aspecto y sobre todo con eso del saber leer, como digo yo, como decimos nuestro invitado de las semanas pasadas, Manolo, la vida es poesía. Claro. La comida es poesía, la música es poesía, todo. Y al final encuentras verdad. Encuentras ese hilo en tu vida y dices tú, ¿qué coño? Es la poesía de mi vida o la letra que puede regir algún aspecto o algún instante de mi vida. Sí. Coños. Sí, en eso sí. Parece que estaba al lado mío, el que escribió la letra, parece que estaba al lado mío, que la ha puesto para mí. O vivió lo mismo, una de dos, vivió lo mismo que tú. Esto es súper extraño. Ahora, también haciendo mención a lo anterior, lo que hablamos de la imagen y tal, ¿qué opinión sobre la importancia consideras tú? Hablamos del apoyo institucional ya sea gobierno insular, ayuntamientos y tal, del apoyo que lo hablamos antes, de que traemos lo de fuera y no valoramos el talento nuestro. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso, el que puedan apoyar, que entraremos ahora en materia de eso, eventos, crear certámenes, etcétera, etcétera, para que ustedes o el talento canario tenga esa promoción, esa pantalla al público, esa pantalla al mundo, como se suele decir? Yo lo llevo a dos apartados. Primero, la valoración del ayuntamiento o del que te contrata, por así decirlo, que ya puede ser un director musical o lo que sea, y luego las personas aquí de Canarias, los que valemos en cuestión de talentos y demás. Al tema de institución, por así decirlo, de programas de televisión, concursos, todas estas cosas, es entendible que ellos quieren alcanzar el captar al público. Ellos quieren la apuesta segura. En esa parte lo entiendo. En esa parte entiendo que a veces arriesgar con talentos no te puede favorecer en el sentido de económico o a nivel que tú querías alcanzar de espectáculo. Eso lo puedo llegar a entender. Pero si a lo mejor tal vez en cuestión de oportunidades serían más, ya no solo como para directamente ponerlos en primer plano, sino teloneros o lo que sea, para que, oye, para dejar ver, ¿sabes? Para ver, mira lo que tengo aquí. En cuestión de eso, yo pienso que hay oportunidades, pero también depende si eres una persona que las busca. No pienso realmente que el Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento, por así decirlo, no acoja, por así decirlo, a su pueblo, por así decirlo, a sus talentos de aquí. Simplemente que a veces, o es mi criterio por lo menos, es que lo llevan a la apuesta segura. Si traigo a este, triunfo. O esto va a salir, perfecto. Ya después tener suerte también de que se te dé la oportunidad, estés ahí en el momento propicio y que lo hagas genial. Porque una vez que te salga genial, ya desembarcas todo. Pero no creo que tenga una percepción de que no se te da oportunidades o no se fijan en ti. ¿Que es más difícil? Eso te lo puedo llegar a decir que sí. ¿Que puede ser difícil? Sí. Pero imposible o que no te la den, no. Yo creo que ellos intentan, lo que pasa es que es entendible que ellos hagan una apuesta segura, de que intente ya tener todo atado, todo perfecto y todo maquillado para que sea seguro. Y hay veces que traen a los grandes y no alcanzan el nivel que han esperado, así que es entendible. Pero por esa parte yo pienso que se puede llegar a tener oportunidades y que el Cabildo, por así decirlo, acoge bastante bien. Por ejemplo, en mi pueblo, cuando yo me promocioné, no había hueco para mí en todo ese año, tenía que esperar al próximo. Y enseguida me lo dieron. Desde que hubo un mínimo hueco, dijeron, mira, este día, ¿te interesa? Y directamente, hombre, para mí es una oportunidad. Obviamente dije que sí, pero te das cuenta lo que quiero decirte con eso, de que busca la manera, ¿sabes? Busca la manera. Otra cosa es que no se te pueda dar, también hay que entenderlo. Hay veces que todo está cerrado y no hay sitio para ti. Pero yo creo que sí dan oportunidades. Ya otra cosa es que después tú seas constante, y la sepas aprovechar. Exactamente, exactamente. Como solemos decir, minuto de gloria. El minuto de gloria, exacto, el tren. Que el tren, como digo yo, el tren pasa muchas veces. Como dices, el tren pasa solo una vez, no. El tren pasa por la estación un montón de veces. La cuestión es que estés en la estación para cogerlo.
Que a veces nos Sí, sí, quedamos sí. ahí en el camino y no cogemos el tren. A mí me pasó, a mí me pasó. Y justamente hablando de esa promoción, ¿qué opinión tienes tú de los talent shows televisivos en cuanto a música? A nivel de España, Sí. a nivel de España hay programas que bueno, que tienden de lo mismo, por así decirlo. Mira, por ponerte un ejemplo así rápido, por ejemplo, La Voz. La Voz, mi criterio, como es de España, tira mucho al flamenco, tira mucho a artistas así. Y envidio un poco los programas de afuera porque son más tediosos a encontrar un poco de todo, que sea un mix de todo, que no se refugien tanto en el estilo del pueblo, vamos a llamarlo de esta manera. En cuestión de aquí de Gran Canaria yo no he participado tanto como para saber qué es lo que más se mueve aquí. Hombre, el folclore y todas estas cositas así de Canarias es muy tedioso aquí y si eres muy participante de eso tienes mucho trabajo o alcanzas mucho más niveles en cuestión de programas y demás o concursos. Pero por así decirlo, yo si pudiera tener una crítica, la mía sería que intenten un poco más tener un abanico, que no sea siempre el mismo abanico, que sea un poco de variedad, no solo para el programa, sino para el público, para que vea cosas nuevas y estilos diferentes que a lo mejor estilos tan antiguos que ya no se vuelven a ver y que se puedan llegar a recuperar, porque es como la moda. Todo va por modas y quién sabe, a lo mejor se puede recuperar cosas. Y ahora nos metemos más. Yo soy de meter el dedo ahí. ¿Te Ahí, gusta? La ¿Te llaga, gusta? la llaga, soy meter el dedo en la llaga. Que sabemos que de muchos talent shows, estamos hablando de Operación Triunfo 1. Sí. Estamos hablando hace muchos años. Sí. Ya bajó, me estoy considerando un poquito viejito ya, hace muchos años ya. A ver, Cuando no sé cuánto celebró, iba 20 y pico años, celebró la carrera de la música y salió de Operación Triunfo, imagínate, ya me estoy considerando viejito ya. Los juguetes rotos que se dejan por el camino, estamos hablando de lo que dices tú, esas ganas, esas emociones, desde pequeñito, la música, en mi vida, te metes en un talent show, entre comillas, te dan la oportunidad de darte a conocer, pero muchos juguetes rotos se van quedando por el camino, se meten en donde no se tienen que meter, perdonando la expresión en muchas ocasiones, otros ni se meten, pero desaparecen ya. Tú hacías el comentario, a veces llegas al momento y dices tú, pues ya no puedo ir de esto, buscan otras 20.000 alternativas, pero cuando has llegado tan rápido aquí, sí, la caída es brutal. cuando no aguantas. La diferencia es brutal. ¿Qué opinas tú de eso que dices tú? Uf. Todo basa en cómo seas tú. Todo basa en cómo seas tú. Si eres una persona fuerte o eres una persona más positiva. Yo, en cambio, por mi parte, tengo que confesar que soy muy negativo. Soy una persona muy negativa que afronta las cosas siempre al lado malo. Todo es por mí, o esto no se dio porque yo no quise, o porque no fui suficiente, o lo demás. Pero yo, en cambio, tanto que tú te basas en cuando pasas en un momento de tan alto y esos juguetes que vuelven del pasado y demás, también juguetes de ese pasado que son buenos, que vuelven para ayudarte también, porque yo me refugié no tanto en las amistades, pero sí en la familia. La familia siempre estuvo ahí para mí en todo momento, en si me iba bien o me iba mal, recibía el apoyo incondicional. Sí es verdad que, obviamente la familia siempre te ve como la estrella pura, la que a ti todo es divino, todo es precioso, pero sí es verdad que en cuestión de eso, yo lo he pasado mal por el sentido de que, claro, mi personalidad, al ser tan negativa, ha sido el impacto más grande, que al poco recibir esos problemas, como tú dices, me echen muy para atrás, y me cueste avanzar otra vez como lo llegué a lograr. Pero a base de mis vivencias y de mis grandes fallos cometidos por ya sea malas decisiones o malos momentos que he tenido, ya he llegado a un punto final de decir, mira, a partir de hoy se acabaron las excusas, se acabaron los problemas que tenga la gente contigo y demás, se acabaron todo. E intenta enfocarte, solo enfocarte, disciplina y enfoque. Si tienes esas dos, no te afectará nada. No te afectará ni la crítica, aunque sea para bien, ni las cosas buenas te van a subir demasiado, porque también demasiado bueno tampoco es bueno y demasiado malo tampoco es tan malo, por así decirlo. Así que por esa parte te digo, yo he recibido cosas malas, sí, pero también me han ayudado
a estar aquí, porque me han pasado tantas cosas malas, pero mira, he tenido la oportunidad de estar contigo aquí, sigo teniendo más oportunidades para otras cosas y es como te dije ahora, ya me he cansado de estar escondido, de estar en el anonimato y mínimo quiero darme a conocer. Ya el grado de que alcance yo, ya eso está por venir. Pero el intentarlo lo tengo de bandera. Y ya es como te digo, enfoque y disciplina. ¿Y qué te llevó o en ese momento el refugio? Bien lo has hablado, es tu familia, tu apoyo familiar. Pero ¿cuál fue ese instante que dices tú, hasta aquí? Se acabó, que vengas tú, que digas tú, Dios, ya no puedo más, ya este es el reto final. Digo, se acabó, punto y final. De aquí en adelante, Exacto. esto no puede ser lo mismo. ¿Qué fue, qué te sucedió musicalmente hablando? ¿O en qué momento de tu vida, por así decirlo así, te cogió y dices tú, venga, El comentario Eduardo, que tú dijiste hay que antes, cambiar? El comentario que tú dijiste antes, el tren. Donde nos conocimos tú y yo fue donde espabilé, fue donde dije, no lo vuelvas a hacer más. Porque, sinceramente, si lo hubiera cogido en el momento ese, ¿quién sabe dónde estaría yo hoy? ¿Quién sabe? ¿A dónde quiero llegar? Lo voy a explicar. Yo asistí al último concierto de Il Divo ahora en España, aquí en Gran Canaria, y tuve la suerte y la oportunidad que, bueno, me regalaron para poder asistir en zona VIP y estuve en primera línea. Por suerte, tuve amistades que me ayudaron a estar ahí y en ese momento jamás me esperaba, porque para mí es como siempre he dicho, Il Divo es el máximo escalón de la vida musical mía. En ese momento me viene una oportunidad única de verlos ahí frente a frente. Yo me esperaba poder conocerlos en persona, no se pudo dar, pero hubo un instante, que es lo que te digo, el tren, la magia. Un instante que eso no me lo esperaba para nada. ¿Y qué fue? Que uno de ellos quiso hablar con el público. Se dispuso a hablar con el público. Me acuerdo que lo primero que saltó fue una señora que quería que le firmaran un disco. Y el segundo fui yo. Y me acuerdo que Urs, uno de los integrantes, se acercó a mí, pero ya frente a frente. Es como te digo, para mí es lo máximo y me impactó la situación, ¿vale? Porque jamás en mi vida me esperaba en que en medio de un concierto él viniera a mí a hablarme. Como te estaba diciendo fuera de antena, yo lo que necesitaba en ese momento fue un mínimo de apoyo. Alguien que nada más le dijera un comentario o que a mí me saliera, pero un mínimo. Por mi parte, en ese momento me bloqueé. Me quedé así, impactado mirándolo a él. Lo único que le pude decir fue que soy su mayor fan. Pero dentro de mí, a fuego, estaba, quiero cantar con ustedes. Aunque sea por cantar, por yo sacarme un sueño de encima. Y era el momento idóneo, la situación idónea, yo estaba muy bien, yo estaba perfecto, es que era el momento perfecto, en mi pueblo, en mi ciudad, en todo, era todo perfecto, pero no tomé la decisión, no fui valiente. Ese fue el día que yo dije, hasta aquí, a partir de ahora, aunque te salga mal, mínimo inténtalo, que te sale mal, por lo menos ya te sacas de duda que no ibas a poder hacerlo, pero ahora vas a estar toda tu vida pensando de, ¿y si te hubiera dicho sube al escenario? ¿Y si te hubieras puesto a cantar con ellos? ¿Qué hubiera pasado? Y eso es algo que jamás en la vida me he perdonado y es una pullita que tengo detrás mía ahora mismo, que la voy a sacar luchando, como te estoy diciendo, en salir adelante en todo lo que pueda abarcar, ya sea programa de televisión, grandes espectáculos, grandes teatros, lo que sea, pero estoy dispuesto a quitarme esa espina así. Pero tienes que mentalizarte una cosa, arrepiéntete de lo hecho, no de lo no hecho. Lo no hecho pasó, no lo hiciste, pero arrepiéntete de, si te dije arrepentir algo, mira, lo hice, vale, me arrepiento, salió bien, salió mal, tal. Pero arrepiéntete de lo hecho, no te con ese remordimiento, si lo hubiera hecho, si lo hubiera tal, porque al final nuestra vida es si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho, al final no arrancamos. Y tú has dado en la raíz de eso de, y si hubiera sido... No, te hablo de que ese fue mi pensamiento en ese momento, sí. No te lo voy a negar. Es que vamos, salir allí, triste no, hundido. Salí como, es que soy estúpido, no aproveché los momentos. Pero al mismo momento me hizo clic la cabeza y es como te dije. A partir de ahí dije, no lo vuelvas a hacer más.
Y ahí fue donde precisamente pues donde nos conocimos. Y ojalá, como en ese petit comité, David propuso un buen proyecto, ojalá salga. Ojalá. Que quería hacer algo similar con artistas de aquí. Y ojalá tenga la oportunidad de que el amigo David haga ese casting y pase ese tren. Ojalá. Y lo pueda escoger. A mí también eso se me quedó grabado con el amigo David, se me quedó grabado a fuego ese. Ojalá. Ojalá tuviéramos esa oportunidad, porque vale, tenemos, tanto Carlos como el nuevo integrante tienen ese... Steven, el señor ese Steven. estilo español, Sí. como digo yo, ese estilo tal, pero tirar quizás de algo más español, algo más canario en ese estilo, con gente cualificada, preparación, tal, sería algo... Un buen espectáculo y demás, sería triunfaría. algo muy bonito. Parece que no, pero se puede llegar, ¿eh? Se puede llegar si todo se alinea y alguien invierte en ti y hay un sueño de por medio y demás. Y el Divo empezó así. Fue un reto, fueron los cantos, porque eran todos proyecto. líricos, eran todos de teatro, eran todos y mira. Exactamente. Y mira a dónde llegaron. 20 años de éxito. Eso Y a ver, nadie eso se nunca lo lo sabe. esperaba, y fue un Exacto. reto, fue un proyecto Eso nunca se sabe. Arriesgado. La productora hizo un proyecto muy ambicioso, como lo hemos visto con otros artistas que cogen la voice band famosa que se decía, Sí. que tenemos Backstreet Boys, Sion en español. Si tirar de cover que ya están hechos, ya. ¿Qué dices tú? Cogen a 4 o 5 amigos de estilos diferentes, o 4 ya o 5 está. personas de un reality, de un talent show, como dices tú, son 5 voces totalmente diferentes. Te montan una voice band con un espectáculo increíble. Y, yo te digo, el riesgo con este tipo de música, y encima con estos cantantes, creas o no, es... No, yo te digo, si se coge un buen proyecto, se coge una buena, grandes voces, el éxito prácticamente está asegurado, porque a día de hoy Il Divo tiene imitaciones por todo el mundo y miles de personas dedicadas por y para, y no paran de trabajar. O sea que ya se ha visto que la apuesta es segura, por así decirlo. Lo único que hay que abarcar en coger lo mejor, por así decirlo, para que sea duradero y aguante también, por así decirlo, contra la rivalidad. Porque claro, no es fácil mantenerte en el podio y estar ahí, no es fácil. Y recorte el mundo Eso año tras año. Eso es un sueño, ¿eh? Eso es un sueño. Estar por ahí, eso es un sueño. Hablando justamente de sueños y también para ir terminando, que ya la horita. Bueno. Aunque parezca mentira, llevamos la horita aquí. Qué corto se me ha hecho. Ese reto personal que te propones ahora mismo. El mío, lo que siempre yo le he dicho a todo el mundo, no es la fama. Lo mío no es la fama. Lo mío, lo que yo desearía con todo mi corazón y toda mi alma, es dedicarme por y para a eso. Ojalá poder estar viajando por países, por sitios, lugares, prepararme mucho más, estudiar mucho más, entender mucho más. Soy una persona que quiere absorber todo lo que pueda. Y si es verdad que a ver, mi meta no está en alcanzar la popularidad, en el sentido de darme a conocer, ser conocido ni nada. La cuestión mía es, obviamente, tengo que ser conocido para que se me dé trabajo, para que se me dé todo, eso es obvio. Pero mi nivel no está en que todo el mundo me conozca por todo el mundo, ni nada, sino que yo tenga trabajo asegurado por todos lados, que yo pueda vivir de eso y poder pues dedicarme por y para eso. Sería para mí con el que ya puedo estar tranquilo de por vida. No hay nada que me pueda autoestimar atrás, de decir, me falta esto, ojalá tuviera eso. No, ya con eso lo tengo todo. Hay gente que, bueno, desearía tener una casa, desearía tener esto. Yo deseo eso. Eso es mi meta y mi sueño. ¿Que se cumple? Ojalá. Pero que vamos, que lo vamos a intentar, eso es lo mínimo. Que lo vamos a intentar, lo mínimo. Pero lo que dices tú, siendo ya aspirar, realista, sincero contigo mismo, Sí. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años, sinceramente? Si hago las cosas como he tomado la decisión, me veo. No a nivel grande, tal, porque eso nunca se sabe, eso es estar en el momento adecuado, pero que yo pueda llegar a vivir y dedicarme de esto, sí lo puedo llegar a pensar. Y sinceramente, puede sonar un poco egocéntrico o algo, pero yo creo que tengo voz para poder vivir de esto. Yo creo que sí. Obviamente tengo que pulir y mejorar, pero yo creo que puedo, que por poder puedo. Lo que pasa es que requiere una inversión, requiere visualizaciones, que gente te vea, que te den trabajo, requiere muchas cosas, pero en 10 años, como tú dices, sí lo veo factible, lo veo que se puede alcanzar.
Esto es como cualquier profesión, cualquier sueño, cualquier meta, pico pala, pico pala. A pico pala, pala. Sin se hace prisa, la cueva y la casita. sin prisa, pero sin pausa. Eso, se hace la cuevita y la casita. Exacto. Y como bien decía yo al principio, que no se olviden de tu nombre, Eduardo Almas Olivares, no se olviden de este nombre ni de esta cara. Ojalá. Ya se lo digo sinceramente, que en unos añitos dará que hablar si siguen esa meta y se le da, como bien digo yo, se le da la oportunidad, va a dar mucho que hablar. Eduardo, Ojalá. muchas gracias por este A ratito. ti, a ustedes por participar conmigo. Gracias. No, gracias a ti y lo dicho, espero Ojalá. vernos pronto. Seguro que sí. Ojalá. Yo Y- encantado. y la Cuando próxima quieras me vez- invitas. Y la próxima vez que nos veramos, te veré de público y tú en el escenario. Eso te Ojalá. lo aseguro. Nos veremos muy pronto. Seguro. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable en la noche de hoy y les emplazo al próximo jueves.